Compartiremos en este tiempo sobre los temas a observar durante el presente ciclo sobre el curso de Historia de la Filosofía Antigua, presocráticos y clásicos griegos. En esta temática descubriremos pensamientos y sistemas filosóficos que se formularon durante esta época. Observaremos que la filosofía clásica se divide en tres grupos, a saber, la filosofía griega, la filosofía romana y finalmente la filosofía alejandrina. El primer gran período de Grecia se divide asimismo en tres fases, las cuales estaremos observando. La primera, conocida como el período de iniciación. La segunda fase, conocida también con el nombre de período antropológico o también período de esplendor. La tercera fase, conocida también como el período de decadencia o período ético. El primer período, que es el período de iniciación, va desde el siglo VI al siglo V. El segundo período, conocido como antropológico, va del siglo V al siglo IV. Y también, a su vez, el período ético o período de decadencia va del siglo V al siglo IV también. El período de iniciación comienza con los llamados filósofos cosmólogos, o conocidos también como naturalistas. Dentro de estos cosmólogos se encuentran dos grupos importantes, los monistas y los pluralistas. Los monistas creían que el principio generador de todas las cosas era una única sustancia, de ahí su nombre, monistas. En cambio, los pluralistas creían que el principio generador no solo consistía en una única sustancia, sino en varias sustancias. De este grupo de cosmólogos se encuentran también los pitagóricos y además los metafísicos. Los cosmólogos estaremos observando el caso de Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Cada uno de ellos presentó cuál era su máxima en la que creían que era el principio generador de todas las cosas. Por ejemplo, el agua para Tales, el apeirón para Anaximandro y para Anaxímenes el aire. En los metafísicos observaremos figuras como Heráclito y Parménides. Con estos dos filósofos en particular, inicia la gran polémica entre lo sensible y lo inteligible, y que en base a esta controversia comienzan a desarrollarse los sistemas posteriores que observaremos más adelante. Es importante tomar en cuenta esta dialéctica que se genera aquí, por lo que estaremos observando adelante en los sistemas posteriores. En el período antropológico, presentan tres personajes preponderantes, no significando claro que los que no mencionamos en este grupo no lo sean. Estas figuras fueron Sócrates y antes de él los sofistas, que eran maestros dedicados a la enseñanza de la retórica y la dialéctica, es decir, el arte de exponer, defender y persuadir públicamente. Después de Sócrates surgen las escuelas socráticas menores y luego las escuelas socráticas mayores, que en este caso tienen que ver con Platón y Aristóteles, que fueron los generadores o sistematizadores del gran pensamiento filosófico posterior, figuras preponderantes para lo que es la filosofía antigua. En la tercera fase, denominada también periodo de decadencia o periodo ético, observamos cómo después de Aristóteles, la filosofía griega traspasa los límites del ambiente heleno para extenderse por todo el mundo conocido y civilizado a lo largo del Mediterráneo, es decir, todo el mundo conocido en esa época. Las causas de esa universalización, en primer lugar, se debe al imperio de Alejandro Magno,
que difunde el conocimiento de la cultura griega por los pueblos conquistados, y el segundo se debe a la dominación de Roma, más tarde que se va a apropiar de esa misma cultura y la propaga por los dilatados horizontes de su imperio. Esta propagación por parte del Imperio Romano es importante comprender porque coincide con la decadencia de la filosofía griega. Es decir, del mismo modo que el imperio de Alejandro representa la muerte del ambiente político griego, la filosofía posaristotélica también representa lo que fue el ocaso del genio filosófico de aquel pueblo. Vemos aquí una reducción de sus límites y de la profundidad de sus planteamientos. De hecho, en Atenas, que es el centro filosófico que irradiará ahora su influencia sobre todo el mundo clásico, aparecen junto a la academia y el liceo otras dos escuelas. La del pórtico, o conocida también por su nombre estoa o estoicismo, y la del jardín, del epicureísmo, que dejarán tras de sí una larga influencia, mayor en el sentido práctico que en el especulativo. Ahora, ¿qué podemos apuntar sobre estas tres escuelas? Los estoicos dan por sentado que en el universo todo sucede fatalmente, necesariamente, y por eso la metafísica y la cosmología de esta escuela carece para ellos de importancia. El único interés filosófico lo centran en la actitud que el hombre debe adoptar ante ese acontecer predeterminado. La filosofía tendrá así por objeto inspirar al hombre la indiferencia o la imperturbabilidad del sofos, es decir, del sabio, la libertad interior y el desprecio hacia las cosas exteriores y su varia fortuna. La filosofía viene así a quedar reducida únicamente a una ética y podría decirse a un arte de vivir según los estoicos. El epicureísmo, por otra parte, para ellos el camino del placer está abierto para el hombre y desembarazado de toda traba religiosa o filosófica. Y ahí comienza Epicurio, haciendo abierta profesión del más alegre hedonismo, que es aquella doctrina ética que establece el placer, es decir, el hedoné, como valor supremo. Por ello destaca Epicurio que el único fin de la vida es el placer derivado de satisfacer, por supuesto, las elementales necesidades de la naturaleza, lo cual sin duda exige del hombre un abstencionismo ascético y una estricta austeridad. Del escepticismo se encuentra el escepticismo antiguo y el escepticismo académico. El escepticismo antiguo, también conocido como el pirronismo, declaraba que la realidad es indiferente, no nos dice nada, solo nos muestra apariencias y fenómenos y su esencia queda siempre oculta a la mente humana. Por lo tanto, decía Pirrón, el hombre no puede negar ni afirmar nada sobre ello. En cuanto al escepticismo académico, o también conocido como probabilístico, se aplicó el escepticismo a las realidades del mundo sensible del que no se puede tener conocimiento cierto. A lo sumo, decían ellos, se puede alcanzar un grado mayor o un grado menor de probabilidad, pero eso es todo. El eclecticismo, que es otra escuela que estaremos también observando, es una mezcla de síntesis o de sistemas, diríamos. Sus figuras preponderantes fueron Varrón y Marco Tulio Cicerón. Su sistema filosófico consistía en seleccionar tesis de diferentes doctrinas para crear un sistema propio, que a veces esos sistemas resultaban incoherentes o incongruentes por tener como origen una mera yuxtaposición de lo que eran sus teorías. De esta filosofía griega o clásica pasamos a la filosofía romana, que es importante porque al pueblo romano cupo en la historia una misión extraordinaria. Ahora bien, ¿por qué decimos extraordinaria? Porque Roma fue el medio
que se extendieran por todo el mundo mediterráneo la ciencia y las filosofías griegas, haciendo de ellas el germen de lo que habría de ser la civilización occidental como se le conoce hoy. Así, una cultura propiamente humanista, basada en la razón, salía de los límites de un pueblo para formar espiritualmente, con sus inmensas posibilidades de entendimiento y de progreso, todo un extenso medio de pueblos civilizados. Observaremos que desde principios del siglo II antes de Cristo, sabios griegos marchaban a Roma como mentores de las grandes familias patricias. Roma conquistó a Grecia en este siglo y se apropió de la cultura griega, que a partir de esa época se conoce con el nombre de grecolatina. Veremos aquí entonces que la filosofía romana es una prolongación de la filosofía griega, pero el genio romano no fue de inclinación intelectual, ni tampoco heredó en filosofía el espíritu creador del griego, por lo que la filosofía romana es solo una continuación, como ya se dijo, de las escuelas existentes en la última época de Atenas. El espíritu romano fue fundamentalmente práctico, en consonancia con su misión histórica, conquistador y organizador de sus pueblos. De hecho, fue creador de un derecho que ha perdurado inconmovible a través de los tiempos. El pueblo romano supo como ninguno en la historia asimilar pueblos extraños, respetando sus instituciones propias, insuflándoles al mismo tiempo su espíritu hasta llegar a su romanización, es decir, a hacerles solidarios de su propia civilización y de su vida política. De este modo, la cultura racional del pueblo griego y el genio político del romano colaboran en la formación de este mundo latino o mediterráneo, que fue el núcleo de lo que hoy se le llama civilización occidental o europea. De la filosofía romana encontramos el academismo, ¿verdad? El epicureísmo y el estoicismo. Se observa de estos propiamente el epicureísmo con Lucrecio. Esta filosofía encontró entre los poetas romanos del siglo I de Jesucristo un expositor, diríamos, maravilloso en este hombre, dotado, como dice la historia, de profunda sensibilidad, que supo expresar además una versión cordial y personalísima de la concepción epicúrea, llamado, como ya se mencionó, Tito Lucrecio Caro, autor del poema filosófico de la naturaleza de las cosas. En este poema tiene Lucrecio la rara habilidad de exponer bellamente, incluso con insuperable grandeza y sensibilidad, un tema esencialmente árido y antipoético, como la concepción atomista, mecanicista del universo que promulgó Epicurio, su fundador. Este poema, escrito por Lucrecio, se haya penetrado de un intenso sentido humano, característico como fue del romano, capaz de parar un calor personal y tierno a esta visión de las más deshumanizada de las concepciones del universo. En cuanto al estoicismo, ya propiamente con Séneca, uno de los más relevantes pensadores de esta escuela, la doctrina estoica aquí se convierte en sus manos en algo real, en algo vivo y además profundamente humano. De hecho, Séneca se aparta ante todo de la rígida visión panteística de la escuela para aproximarse a la idea de un Dios personal, un Dios más compatible con la libertad humana. Algo importante que no se puede omitir es que después de Aristóteles se observa una continua reducción de los horizontes de la filosofía, que es propia de las épocas de la decadencia, como ya lo hemos mencionado. Estoicos y epicúreos se interesan solo por el problema ético de la actitud del hombre frente a la vida, en vista de un, diríamos, fatalismo cosmológico que admiten con pesimismo sin demasiado análisis. En Séneca, la filosofía no será ni siquiera una ética teórica y rigurosa, sino solo una consolación del hombre,
Parece como si el mundo clásico grecolatino, cansado de vivir, buscase en la filosofía solo un consuelo a su tedio, a la conciencia dolorosa de su paso a la historia, de su muerte. Pero algo importante también es que en la obra de Séneca no todo es caducidad y agotamiento. Hay como un germen de algo nuevo y esperanzador que estaremos observando en este recorrido. El presentimiento gozoso de una renovación. De hecho, su siglo conoce ya más o menos vagamente el nacimiento y la irrupción de un espíritu nuevo. ¿Cuál es ese espíritu nuevo? El cristianismo, por supuesto. La fe de Cristo será a partir de este siglo como la tercera dimensión de la filosofía. Recuerden que se mencionó que la filosofía había nacido de la antítesis o de aquella controversia entre dos experiencias radicales, el mundo de los sentidos, concreto y móvil, y el de la razón, uno e inmutable. A ellos habría de añadirse una tercera experiencia, la de la fe cristiana, de hecho, que como un hecho radical e incontenible, cambiará la faz de la tierra, el modo de ser de los espíritus y sacará un mundo nuevo de las ruinas morales y materiales del mundo antiguo conocido en ese momento. De aquí pasamos a la tercera parte de la filosofía clásica denominada filosofía alejandrina. Interesante es que la filosofía clásica, antes de morir, tendrá un fulgor postrero. Será la reacción del mundo antiguo ante la nueva fe que llegaba desde el pueblo judío. De ella nace la filosofía alejandrina, o también conocida como neoplatónica. En esta filosofía encontramos estos tres grupos. Filón, filósofo judío, el gnosticismo y a Plotino, fundador de lo que conocemos como el neoplatonismo. Con relación a Filón de Alejandría, este sostenía que los filósofos griegos habían conocido los textos bíblicos que se habían inspirado en ellos para desarrollar sus doctrinas profundas. Entonces, no es nuevo si escuchamos a algunos creyentes que hacen mención o hacen uso de este pensamiento muy antiguo de Filón, que creyó y de hecho declaró que la filosofía griega había sido inspirada por los textos bíblicos veterotestamentarios que ellos conocieron. Filón también armonizaba la revelación bíblica y la filosofía de Platón. Introduce por primera vez el concepto de creación en la historia de la filosofía. El mundo ha sido creado por Dios, pero introduce conceptos como el logos y las ideas. El logos sería el mundo inteligible que produce Dios y que a partir de él crea todas las cosas, según Filón. Las ideas, por otra parte, creadas por Dios, serían para él los pensamientos divinos que habitaban en el logos y que sirven de arquetipos o modelos del mundo sensible. En cuanto al gnosticismo, este es descrito como neoplatonismo pseudocristiano. Este fue la fuente de las primeras herejías del cristianismo. Pretendían que existe un saber racional, lo que se conoce como gnosis, saber racional que era más alto que la fe, del que ésta no representa más que una versión popular en símbolos y parábolas, decían ellos. Con relación a Plotino, su neoplatonismo pretende ser una mera reviviscencia del pensamiento de Platón, en el que amplía y completa en ciertos puntos que Platón dejó, diríamos, inéditos o inacabados, pero en realidad se mueve ya en un mundo cultural totalmente distinto. Plotino parte de una visión religiosa del problema metafísico y propende a soluciones panteísticas y místicas, cosas todas bien ajenas al verdadero platonismo. Como los primeros filósofos, empieza Plotino por buscar la realidad originaria, es decir, aquel principio originador de todas las cosas, o el arjé, o la máxima, que decían los cosmólogos o presocráticos.
Esa realidad originaria que está en el fondo de todos los cambios, esta había sido para Platón la idea de bien, como estudiaremos, o sol que ilumina a las demás ideas. Pero Plotino, por el imperativo de su época, concibe ese principio de un modo religioso. Y esto es lo interesante en este pensador que estaremos observando. Será para él un algo divino a lo que llama el uno y de lo que tiene una concepción muy especial. Porque, ¿por qué decimos especial? Bueno, esta es la idea de la realidad originaria que posee Plotino. Del uno, decía él, no puede darse más que conceptos negativos. Su mismo nombre de uno es también negativo porque indica no más que negación de pluralidad y de partes. Solo una cosa cabe decir del uno, según Plotino, que es causación constante, principio activo y causa de cuanto existe. Cuando habla de causación constante, es decir, la causa constante de todo cuanto existe en el universo, pero esa causalidad no la ejerce el uno como el Dios de Aristóteles, moviendo, desde fuera la cadena de las causas, o tampoco como el Dios del cristianismo, que crea de la nada un mundo distinto de él. El uno, para Plotino, es causa de las cosas. Él dice que esas cosas se dan por emanación, esas causas son producto de la emanación de su propio ser. ¿Qué quería decir Plotino con que el Dios de él no es ni igual al de Aristóteles ni al del cristianismo? Porque el Dios de Plotino, el Dios uno, es el que causa todas las cosas por emanación. Es decir, de este Dios uno brotan todas las cosas que vemos en el universo. Es como el sol que irradia la luz. Es como el sol, diríamos también, que irradia el calor. Y sin duda es diferente al Dios cristiano porque nuestro Dios no emana. Él crea por soberanía, por amor, no porque brota de él la creación. Su creación es diferente y en el cristianismo observamos una palpable diferencia entre el Dios creador, y su creación. En cambio, el Dios de Plotino no. Del Dios de Plotino brotan todas las cosas que conocemos. Y me gustaría describir esta teoría de la emanación o el neoplatonismo cristiano. ¿Qué es la teoría de la emanación? Bueno, es importante describir no solo la definición, sino además algunas características. La diferencia entre la noción de creación y emanación y las concepciones religiosas y filosóficas en cuanto a Plotino. La doctrina de la emanación menciona que el mundo entero, incluso el alma de todo ser humano, proviene de la totalidad divina o del uno primordial. Es decir, emanación no es sinónimo de creación y esto hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque no hace referencia al comienzo temporal o ex nihilo, es decir, de la nada del mundo. Se trata de una noción filosófica, aunque varias veces es asociada a la noción de creación. Pero es importante que quede claro esa diferencia, porque la emanación es lo que brota de. Esta doctrina de la emanación no solo se le atribuye a Plotino, sino también a Proclo y a sus numerosos seguidores. Por ejemplo, Avicena fue un gran pensador de esta corriente y los árabes. En el mundo cristiano lo vemos con el pseudo Dionisio y también con San Agustín. La diferencia entre el uno, Dios u origen, con sus consecuencias se encuentra en su desarrollo y en el caso de los hombres por la falta de pureza de estos. Esas son características propias de la emanación. En cuanto a la diferencia de la emanación y la creación, en esta última, Dios crea el universo, pero las criaturas no son de su misma naturaleza. En la emanación se observa lo contrario, que las criaturas son copartícipes de él mismo, es decir, del mismo origen que el mismo Dios, sin un abrupto abismo entre el origen y el originado, diferente al creacionismo, que sí existe una total diferencia entre el Dios creador y su creación. Además, en la doctrina de la emanación, el acento no se pone en la voluntad de Dios, sino en que
puesto que la criatura es parte descendiente de él, la condición es derivada, pero no requerida. Es decir, como del uno brota todo, entonces eso es requerido porque tendrá que brotar, tendrá que fluir, tendrá que emanar de él. En cambio, en el creacionismo sí es requerida. Requerida en el sentido porque Dios así lo quiere. Aquí hablamos entonces de la soberanía de Dios. Y como ya dijimos, en la emanación es un derivado. Su condición es derivada porque brota de lo que es el uno. Surge del uno toda la creación. En cambio, Dios no. Me refiero al Dios cristiano. Él no crea por emanación. Dios crea por voluntad. Dios crea por soberanía. Dios crea por amor. Esa es la gran diferencia que debemos tener en mente. En las teologías religiosas, como la cábala judía, por ejemplo, descansa la idea de que hay una emanación jerárquica, descendiente y sucesiva de entidades espirituales intermedias entre la cúspide divina y el mundo material. Para los creyentes no es existente esto, pues no hay una idea de emanación jerárquica en cuanto a deidades, sino que hablamos de un único y solo Dios. Y eso es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Y de hecho, aunque existiera una jerarquía, si hablamos de angelología o si hablamos del reino, no es una jerarquía por emanación, sino por creación. Dios creó todas las cosas, como ya lo hemos dicho. Y cuando hablamos de creación, los ángeles también son creación de Dios. Entonces vemos que Plotino presenta la teoría de la emanación donde Dios es el uno, lo absolutamente trascendente. Él es la fuente desde donde todo emana o brota. Del uno emana el nous o la inteligencia, y esa inteligencia es una realidad que contiene todas las formas o todas las ideas del universo. De hecho, Plotino formula una trinidad, por así decir, en comparación al cristianismo, porque Plotino habla de estratos de ser que él llama causaciones cósmicas, que son por este orden: el espíritu, el alma y las cosas singulares y la materia. El espíritu, dice él, es una especie de imagen o duplicación del uno que concibe como el conjunto de las ideas que Platón suponía en el cielo empírico. El alma, decía él, como el uno, es pura energía, es actividad. La contemplación es su actividad esencial. Pero una especie de egoísmo, decía Plotino, tendencia a limitar su expansión para concentrarse en sí, individualiza al alma y engendra las almas concretas, individuales, que son ya un estrato inferior en la cosmogonía o en la génesis del mundo para Plotino. Y luego concluye con una tercera hipóstasis, que son las cosas concretas, que son el tercer grado de la causación cósmica, decía él. La materia, por fin, el último grado de esta jerarquía del ser, es lo ajeno al espíritu, algo informe, origen del mal y de la fealdad, principio ciego y opaco de negación, de limitación, algo semejante al frío y silencioso vacío que rodea al ser y le sirve además de fondo, algo que origina por el enfriamiento y la distancia, la imperfección y además la debilidad de las cosas. Esta, en síntesis, es la teoría de la emanación y la teoría neoplatónica de Plotino. Todo esto que habemos escuchado y habremos presentado y descrito a grosso modo será el contenido que observaremos en este curso de historia de filosofía antigua, presocráticos y clásicos griegos. Será este el recorrido que iniciaremos hasta concluir el semestre. Tiempo de mucha riqueza, sin duda alguna, tiempo de mucho conocimiento, de expectativas y también de satisfacción que nos traerá este proceso educativo.